Bien, hoy es miércoles y como todos los miércoles recibimos a nuestro querido amigo el doctor Alberto Escabre. Qué gusto saludarte, Alberto, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, acá, ¿Cómo con me lo frío. lleva los fríos? Sí, bueno, acá hace mucho frío hoy. Mucho, Sí, mucho, sí, sí. mucho Y con frío. vientos fuertes que bajan la sensación térmica. Sí, porque como tenemos el compromiso de dar el reporte del clima, no podíamos dejar de darlo, ¿no? Ahí está, y acá ahora, viste... Hola, hola. Oh, sí, hola, Hola, hola. hola. Ahí. ¿Estamos ahí? ¿Estamos comunicando ahí? Hola, hola, ¿me oyes? Sí, te escucho, yo te escucho perfecto. Sí, había perdido sonido contigo. Bien, no, Perfecto, uno ahí nos estamos escuchando. dentro del frío, el calorcito que da. Recién hablábamos con el padre Cholo de la obra social Caqueiro, una obra fantástica que se desarrolla aquí y que está teniendo la cobertura de los medios nacionales, llegando a gente muy carenciada, pero especialmente a los adolescentes, ¿no? Me parece que en este momento de pandemia no podemos olvidar de aquellos que necesitan, además de la ayuda económica, también la asistencia y, como dice el padre, le prestamos la oreja un poquito para que nos puedan contar sus inquietudes, en fin, es una obra fenomenal que lo están haciendo acá y que realmente está bueno destacar. Y creo que en este momento, ¿no, Alberto? De pandemia, y tenemos que rescatar lo mejor de cada uno de nosotros. Sí, sí, es el momento donde las cosas, como siempre, en el medio de las dificultades, es donde se notan las calidades, ¿no? Y bueno, yo creo que es muy importante la orientación, también es muy importante la capacidad, siempre escuchar ayuda, siempre. Mi padre tenía una frase que decía, todo lo que se cultiva crece, o sea que no hay palabras que no queden en algún lado, por lo tanto, más allá de la aparente atención o no, de que se esté prestando lo que se dice siempre siembra. Pero también es tiempo de poner oreja, como decís tú, ese mecanismo de escuchar, sobre todo en un tiempo donde hay gran desconcierto, pero por otra parte donde también la gente más joven sabe que es su tiempo, es decir, la libertad hay que experimentarla, es una ley de todos los seres vivos y de los seres humanos más, y solo es la formación la que permite, o la información la que permite que en el momento de la hora, los muchachos tomen las decisiones acertadas o menos malas, o no corran los riesgos innecesarios, pero es lógico que aún es un dato internacional, pero es muy difícil para los adolescentes y los adolescentes más grandes y los muchachos jóvenes seguir las mismas reglas que sigue la población en general. Y bueno, por eso es tan importante la transmisión, la comunicación, en fin, es un momento muy importante. Y diga que tenemos ese foco de ensimismamiento que es la computadora y todos los sistemas análogos que hacen que se consuman muchísimas horas allí, ¿verdad? O que haya otros modos de comunicación. Sí, que ni siempre es el mejor, ¿no? ¿Perdón? Ni siempre es el mejor a veces. No, por supuesto que no. Es decir, a veces uno piensa, ¿no? Yo una vez vi, hace poco tiempo, habrán visto todos ustedes, una foto de un periódico estadounidense de varias décadas atrás, donde va lleno de gente en el bus y todo el mundo leyendo su diario personal, individual, ensimismado. Y al lado una foto del tiempo actual con todo el mundo mirando su teléfono, independientemente de que está al lado, ¿no? Es decir, la tendencia al foco informativo y al foco de intercambio, también a uno le hace acordar lo que era la barra de la esquina, aquellas horas en que uno se pasaba horas y horas y trataba de no ser el último en irse, y que éramos grupos de 6, todos lo vivimos en todo, ponen más los uruguayos, donde nos reuníamos a hablar de lo que fuera y donde había factores de protección y factores de riesgo y de contaminación en esas reuniones también. El único tema es que esto se universaliza, primero, tiene el sortilegio de lo que se produce en una pantalla, que es como el de la píldora, son esas cosas que están acuñadas en la cultura. Son nativos digitales, lo que significa que para ellos tiene el mismo sentido casi que
no digo que sea igual funcionalmente, pero me refiero, de fondo no lo es, pero funcionalmente sí, quiero decir, bueno, que se construyen hasta amistades, porque hay amistades que se mantienen o se ven o se comunican, amistades que nacieron en la vida social y que siguen por la vía de lo digital, y hay pseudo amistades que se construyen desde lo digital, y en algún caso hay gente que construye amistades directas desde lo digital, es como todo, ¿no? Pero sin duda que son mecanismos que incluso de acuerdo a la edad de los muchachos hay que tener mucho cuidado. Yo tengo una prima viviendo en Suecia, que es una profesional en psicología de altísimo nivel, hace muchísimos años está, que está a cargo, ahora que se acaba de jubilar en estos días, estos meses, que está a cargo de todo ese dificilísimo proceso de los asentamientos de los inmigrantes, que Suecia tiene miles y miles y miles, ¿no? Un tema apasionante que un día tendremos que hablar seguramente. Pero uno de los grandes temas allí es los adolescentes, es decir, los hijos de los migrantes que están viviendo allí, nacidos en Suecia, pero que tienen su propia cultura porque están viviendo en edificios que ya hoy se supone que es un error, que estaban todos los padres concentrados provenientes del mismo lado, y que ahora los hijos son suecos, pero que en definitiva siguen teniendo una cultura muy cerrada. ¿A qué dónde voy con esto? De que de pronto, cuando el ISIS y todo ese tipo de cosas, fruto de discriminaciones o por resentimientos o por el dolor, ver el dolor de sus padres, no sé, las causas pueden ser un millón desde el punto de vista psicológico y social, pero el hecho es que muchos fueron reclutados para la famosa guerra en el ISIS, del Estado Islámico, bueno, a través de las redes sociales, es decir, se presta para todo, ¿no? Y cuanto más chiquitos son, más control tiene que haber. Los que saben dicen que la computadora debiera estar en un lugar central de la casa, que todos pasan y ven, pero también que sabemos que a determinada edad eso es imposible, ¿no? Pero en fin, yo creo que son los datos de la realidad contra la realidad. Lo único que uno debe hacer es, como decís tú, poner oreja, escuchar. No es fácil competir el diálogo humano contra el diálogo de Internet, como es muy difícil la enseñanza por Internet hasta que se va agarrando la onda, lo que están sufriendo los padres de los niños con las clases por videoconferencia. Recién están empezando a agarrar la mano, y los propios docentes, que tampoco es lo mismo tener un grupo delante. Y el otro día se me planteaba un tema que de este conjunto de cosas que hacemos antes de entrar en un tema de fondo, que me planteaban de la visión desde los docentes. Ustedes vieron que en los programas, el Zoom, todos estos, está la figura central en pantalla y luego los cuadraditos chiquitos con las caras de cada uno de los partícipes, en este caso los chiquilines, yo veía la de mis nietos que son chiquitos. Bueno, entonces están todos ahí. Ahora, la primera pregunta es, ¿tienen que estar todos con el micrófono abierto, como si fuera la clase? Pero claro, están cada uno solo, entonces de pronto aquello se arma un jolgorio que no es fácil de controlar, o se mantienen cerrados los micrófonos y se le va abriendo y que se le da la palabra, en fin, todo tiene una tecnología, hoy hay especialistas en eso por suerte. En la escuela de servicio civil dejamos en curso, valga la palabra, los cursos de nivel terciario hechos vía internet para todo el país, para que todos los empleados públicos pudieran hacerlo fuera del horario de trabajo y no necesitaran cursos presenciales con habilitación de sus jefes, que a veces la tienen o no. Y les da un nivel terciario que por ley conseguimos que pueden concursar para los escalafones B, que son inmediatamente debajo del escalafón profesional máximo, ¿no? Y bueno, y todo eso fue un éxito, pero también con muchos especialistas trabajando para crear los mejores mecanismos, y los docentes acostumbrándose, incluso algunos cambiándose de corbata o de saco o de prenda que tenían puesto para las distintas clases, aunque estaban a veces hechas a continuación. En fin, estamos en un mundo nuevo, Iván. Lo que es importante es que hoy es un mundo peligroso,
en muchos sentidos, desde el punto de vista de las comunicaciones por Internet no hay nada nuevo, pero todos lo sabemos, pero cada día se complejiza más, desde la delincuencia informática hasta la captación de modos de vida, que para los chicos muy jóvenes es muy riesgoso, y todavía arriba todo lo que tiene que ver con la trata de personas, en fin, todo lo que antes llevaba un trabajo de encuentro personal para poder cometer ese tipo de delitos desgarradores, hoy es mucho más simple porque el engaño se construye con mucho mayor facilidad. También hay una enorme facilidad para las compras, para el diálogo, para la consulta, para sacar la hora del médico o para hacer la consulta con el médico. Bueno, nosotros en el centro de choferes, por ejemplo, las consultas profesionales se están haciendo por teléfono. Y es gracioso porque tenemos más consultas telefónicas que la que tenían los profesionales cuando estaban ahí sentados esperando que viniera el público. No todas las consultas son iguales, un médico no es lo mismo que pueda tener un contacto físico con el paciente o no, pero bueno, pero están trabajando así, es mejor que nada. Y en fin, y frente a todo eso, la tecnología 5G, estuve tratando de que me enseñaran, porque de esto hay que tener, no solo buscar en Google, sino encontrar gente que sepa, y yo los invito a que busquen algo sobre la tecnología 5G. Nosotros hemos llegado a la 4 en Uruguay a gran velocidad, y la 5 la están instalando yo en Maldonado, y es algo espeluznante. Es decir, hoy se está hablando del tema de salud, y todavía no hay nada probado. Suecia y Israel están saliendo algunos anuncios, no serían muy buenos para la imagen de lo que es esta nueva forma de señal, ¿no? O sea, Sí, porque son ese tipo de cosas que no se sabe que hacen mal, pero tampoco está probado que no hacen mal, ¿no? Es como un medicamento también. Exacto, es decir, la inocuidad, como ahora todo es estadístico además, que eso es interesante, creo, porque lo aprendí no hace muchos años. Incluso la salud es estadística. Ustedes ven que están probando vacunas, y lo que hacen es darle a 300 personas una vacuna en distintas dosis, y esperar a ver qué pasa. Los analizan, los ven, a este le di 1 miligramo y le hace esto, a este le di 2 miligramos y no le hace nada, le di 5 miligramos y le produce. Hoy la medicina es estadística, y como es estadística, tantas cosas en las que se mide la cantidad. Pero en este caso concreto del 5G, dejando aparte el tema de salud, por Organización Mundial de la Salud, aunque ahora era un poco vapuleada la pobre, pero Organización Mundial de la Salud ha dicho que no se han encontrado elementos negativos. Esto ha pasado con las tecnologías siempre. Pero yo me refería más allá de lo de la salud, sobre lo que no me puedo pedir, sí sobre lo que es, lo que significa tecnológicamente. Yo creo que vale la pena que los amigos pierdan unos minutos, miren algo googleen un poco esto del 5G, que es algo de no creer, es algo que va a cambiar, de hecho está cambiando el mundo a una velocidad infinita, porque el aumento de velocidad es incalculable miles de veces. Se transforma no ya en tiempo real, en tiempo instantáneo. Se baja una película en segundos, hay operaciones que son de milisegundos. Se puede robotizar absolutamente todo y se puede controlar a toda la población del mundo simultáneamente, las 24 horas, todas las horas del día y todos los días, digo, del año, ¿no? Y sin duda va a significar una revolución. Dicen, lo que cuentan es que el problema es que las antenas, a diferencia de las que tenemos ahora, que están más altas, pero que tampoco me dan mucha tranquilidad, son de mayor cantidad porque la frecuencia requiere antenas más cercanas y están a menor altura, lo que las hace mucho más visibles, y en ese sentido donde hablan del riesgo. Pero quería decir eso, como salió el tema de lo informático, pero lo que va a ser la red 5G, hay que acordarse, porque esa discusión la tuve en Perú, en la OCDE, de un tema muy importante. Uruguay hoy tiene una conexión directa de cable subacuático de Internet. No dependemos de nadie, ya no rebota en Brasil o Argentina para venir a Uruguay. Ese es un adelanto que nos coloca
entre los mejores del mundo. Segundo, ese centro de datos, ese data center, creo que no es el nombre correcto, que está instalado en el Parque de Pando, bueno, es de tal calidad, es tan misteriosamente poderoso, que incluso nos decían los técnicos que Google, que tiene toda la información que ustedes han visto, tiene dividida aparentemente, y estoy hablando por boca de otro y no es mi tema, pero aparentemente tiene dividida o fraccionada la información con la que todos accedemos vía Google, por ejemplo, en 5 compartimientos absolutamente inconexos entre ellos. Yo puedo ver uno de los 5 y no veo nada, porque son fracciones que deben conjugarse juntas para tener sentido. Y una de las 5 partes que tiene en el mundo la instaló en Uruguay, en ese centro de Antel, y que si se suma lo que es la red que Uruguay tiene tendida en fibra óptica, bueno, nos coloca en una posición privilegiada. Bueno, ahora está ya en Maldonado instalándose 5G, por eso digo que hay que estar muy atento, porque ese es un patrimonio del país incalculable, ¿no? Ahora, un poco para redondear el tema, fíjate vos lo que dice la OMS. Dice que está calificada como cancerígeno de nivel 2B. Exacto. Catalogación muy genérica, que según la propia organización hace referencia a compuestos posiblemente carcinógenos, en fin. Dice, es una categoría en la que se incluyen, escuché, le digo a la gente que lo escuche, sustancias que se tienen como poco conocidas, ¿saben como qué? Como el café. Sí, y el talco creo también. Ahí está, por eso. Entonces, para tener una idea de cómo se quiere maximizar el riesgo cuando tenemos que leer un poquito más, aprovechar la tecnología que tenemos y decirle de que la 5G permite de que el ingreso a cualquier red sea en 5 milisegundos, no hay nada. No, es incalculable, no la milésima parte de un segundo. Uno no le da tiempo ni a pestañear una vez con eso, ¿no? Sí, yo veía ese cuadro, lo vi, incluso creo que el arroz aparece como en un grado más peligroso. En fin, la última palabra nadie la tiene. A mí no me causa mucha gracia. Una vez vi un documental donde se ponían de colores los haces de comunicación que hay en torno nuestro, ¿verdad? Las líneas de celulares, los controles remotos, las líneas de todo lo que hay por la vuelta. Y estamos caminando en una maraña de señales en todas nuestras casas y en las ciudades. Yo escribí hace muchos años un artículo que se llama En bosque de antenas en nuestras ciudades, que ese es un tema que me preocupó mucho, y alguna incidencia pudimos tener porque se había caído una antena en Montevideo, de esas enormes, y había caído sobre el edificio de enfrente. Por suerte no hubo grandes desastres, pero preguntando a los ingenieros que se dedicaban a esto, me contaron que estaban pensadas, porque yo algunas las veía muy frágiles, ¿qué quieres que te diga? Con ojo de abogado te puedo saber. Y me decían, no, lo que pasa es que están calculadas sobre el promedio de las tormentas más fuertes y los vientos más fuertes que se han conocido, un porcentaje. Y yo me acuerdo que decía, bueno, pero no podemos apostar al porcentaje, porque al que le toca, que le falló el porcentaje, le toca el 100%, como dicen siempre, ¿no? Claro. Y bueno, todo este tema de antenas a uno siempre lo pone inquieto. Yo tengo una enfrente de mi casa que la miro con mucho recelo. Si pudiera ponerle una bolsa de nylon arriba, capaz que se la ponía. Pero el hecho es que es un dato de la realidad, y esta es una tecnología formidable, ¿no? Y bueno, esperemos que se siga estudiando a fondo. Uno siempre le teme a los intereses que hay detrás de estas cosas. Pero bueno, seamos optimistas, ¿no? Pero en definitiva, las cosas vienen avanzando, se están creando, para que todos tengamos en cuenta de que no hay nada resuelto, nada solucionado. En Italia están esperando una segunda oleada. Ayer hay un informe de la BBC muy fuerte sobre esto. Queda claro que los anticuerpos y la teoría del rebaño no existe para el coronavirus como certeza. Ayer un especialista francés, creo que mencionaba que el VIH, el SIDA, también genera anticuerpos una vez que se tuvo, y sin embargo se queda propenso a tenerlo de vuelta, ¿no? El tener un anticuerpo no da garantía
que uno no se reinfecte. Por lo tanto, la teoría del rebaño maldita ha desaparecido, ya no la aplica nadie, no se trata de que la gente se contagie y nos aparezca un rebaño vacunado, porque esto no es vacuna. Y la otra cosa es que tenemos que tener mucha prudencia ahora que, por razones que, las que fueren, compatibles o no, yo las comparto, pero bueno, eso no importa, se está abriendo la actividad. Bueno, yo creo un poco de exageración en el cuidado no está de más. Y ahí no siempre se puede andar lavando las manos a cada rato, así que habrá que llevar algún pomito con alcohol o con agua oxigenada, no sé, pero que nadie se confíe, por favor. A la prueba está que el Estado está pensando en la vieja Sadil, pensando no, ya se ha dispuesto en la vieja Sadil, aquel tiempo, ¿te acuerdas?, donde las textiles en Uruguay era maravilloso. Sí. Bueno, en esa vieja fábrica que está ahí por Malvin Norte, por ahí, que es enorme, tiene muy feo aspecto, espero que la mejoren un poco porque da muy fea sensación de afuera, pero se está creando un centro para que se puedan alojar las personas que tienen que hacer cuarentena y no tienen dónde, por ejemplo, ¿no? Me parece muy importante. Sí, esto lo anunció el ministro Bartra las últimas horas. Ahora, ¿cómo se entiende todo esto? No tenemos la cura, todos los medicamentos que se anunciaron fueron ciclos que fueron pasando y todo el mundo consumiendo y nadie resolviendo. Hemos hablado con médicos aquí del departamento y nos han dicho de que sirven no como solución definitiva y sí que de repente paliativos de acuerdo al estadio de la enfermedad. Esto es así, porque además la cura mágica no se inventó. No está. Y ¿cómo hacemos para crear conciencia en la gente que con esta apertura, que yo creo que el país tiene que andar, esto no significa de que el riesgo haya pasado? Sí, yo creo que, ¿te acuerdas que siempre hablamos tú y yo de los factores de peligro? Eso que uno está en un avión y si se va a caer lo único que puede hacer es atarse porque está en peligro, no tiene cómo arreglar. Es un estado, dijera Paz Ferreira, ¿no? Y después están los riesgos, que son los que uno corre. Yo corro el riesgo de una curva a alta velocidad, lo hago o no lo hago. Y después está el antídoto, que son los factores de protección, es decir, las cosas que hacen que uno se cuide, se proteja de esos riesgos o de esos peligros. Bueno, estas medidas en las que se va aflojando, sin duda que tienen un efecto demoledor sobre el factor de protección. Eso es indudable, uno lo ve en la convivencia. Y lo que está claro es que no hay forma de controlar esto está absolutamente descontrolado, lo único que aparece todos los días son secuelas nuevas, no sé si llegaron a ver el informe de ese neurocirujano americano que está operando a un muchacho joven de 40 años, 39 años, de un accidente cerebrovascular, consecuencia de coronavirus, y cuando está operándolo con la tomografía, mirándolo, está desobstruyendo la arteria que se había tapado por la coagulación. Con el trombo es famoso porque esto ahora es al revés del ébola. El ébola licúa la sangre y la gente le sale sangre por las lágrimas. Esto tiene un efecto contrario por lo que dicen, coagula la sangre, hace trombosis por todos lados, y el hombre empezó a los gritos porque estaba tapando una, por decir de algún modo, y estaba apareciendo otras en el mismo momento simultáneamente, en el mismo lugar, entonces en la misma zona. Entonces, está claro que estamos lejos de tener una respuesta. Yo personalmente sigo creyendo que esto tendría que tener asistencia económica para las empresas, asistencia económica para las personas. Estados Unidos acaba de poner para las líneas aéreas y Reino Unido también cantidades gigantescas. La idea es que las empresas reciban créditos muy blandos y a largo plazo, sí, con la obligación de no despedir a los trabajadores. A la gente, bueno, el propio Trump le está pasando $1.200 a los estadounidenses todos los meses, y todo esto con emisión, todo esto con préstamos internacionales que no son los clásicos. Hablábamos el otro día que el Banco Mundial ya anunció que hay 150.000 billones. Es decir, el otro día, imaginémonos 150.000 pilas de 1 millón cada una. Bueno, todo eso está siendo puesto, aparte de otra enorme cantidad de dinero,
para que haya líneas de crédito para que las empresas puedan mantener la liquidez, porque lo que sobra es liquidez en el mundo hoy. Y está operando ahí el Fondo Monetario y el Banco Mundial, que son los operadores de estas líneas de crédito, que contábamos que a Colombia le acaban de ir 10.800 millones de dólares ahora, hace unos días. Acá llegaron 400 millones de los 2.200 que estaban concertados con tasa de interés. Estos otros van con tasa cero. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que hay que utilizar esas líneas de crédito internacional que están pensados para esto, pero no por generosos que nos lo dan. Es porque hoy se quiere mantener lo que hablábamos tú y yo el otro día, es la cadena de consumo, es decir, que la gente pueda vivir, pero al mismo tiempo se pueda seguir consumiendo, porque el consumo genera la producción, y la producción genera el comercio, y el comercio genera que, bueno, que los que ganan mucho dinero puedan seguir ganándolo, y los que demás podamos seguir comprando y viviendo, y para eso no es momento de especulaciones. Se ha dinamitado totalmente el concepto de deuda externa como factor de riesgo, se dinamitó completamente el factor del déficit fiscal, que nos parecía el desiderato. En Estados Unidos está en una cifra de deuda externa que no acalambrante, y tiene un déficit fiscal que es de los mayores del mundo, y las calificadoras de riesgo, en el medio de toda esta situación, con el país parado, nos ha ratificado nuestra categoría de grado inversor positivo hace unas semanas atrás. Es decir, las calificadoras de riesgo dejaron de ser, y si no, desaparecerán aquellos que juzgan en frío una realidad que está caliente, que está hirviendo. Por lo tanto, no hay que temer endeudarse. Yo le tengo mucho más miedo endeudarse esto, que es sin intereses, que es a largo plazo, con organismos multilaterales, con el mundo apoyando, y seguramente algunas ni se pagarán. Le tengo muchísima preocupación a que se estén discutiendo formas de nuevos impuestos, que eso habrá que discutirlo después para ver cómo se pagan las cosas, quién paga más, quién paga menos, en la medida en que no estamos consiguiendo esas líneas de crédito para darle a la gente para que pueda seguir viviendo aunque no tenga que ir a trabajar, y a las empresas para que sigan teniendo liquidez y que vayan a trabajar los que realmente necesitamos que vayan a trabajar. Esta vuelta de los funcionarios públicos, por ejemplo. Bueno, el país seguía funcionando con el teletrabajo de los funcionarios públicos, habría que ajustar un poco más, pero tener la gente allí por más distancia es toda una teoría, y en lo escolar y en los centros de estudio, pensar que la muchachada y los niños van a estar 1,5 metros en el patio, en el recreo, ni aunque los aten en cada banco a cada uno, van a lograr que mantengan la distancia, que no se empujen, que no jueguen, en fin. Ahora, Alberto, ¿tenemos que pasar raya en el 2020? No sé. Y yo creo, yo creo que esto va a tener un antes y después de la vacuna, ¿no? Hoy la discusión de los filósofos es si estamos en la misma situación después de la Primera Guerra Mundial, que terminó con la recesión y todo, cada uno cerrado hacia adentro, y luego con la Segunda Guerra Mundial, o si estamos frente a algo parecido a la Segunda Guerra Mundial posterior a la posguerra, donde nace Naciones Unidas, donde nace los acuerdos de Bretton Woods, los acuerdos de cooperación económica. Hoy tenemos un G20 que es más poderoso que las Naciones Unidas, pues que sería bueno la semana que viene, si te parece a ti, por supuesto, hablar un poco de esto del G20 y todo esto, porque hablamos como si fueran datos sencillos y no lo son, pero estos organismos internacionales que tienen este peso gigantesco, sin duda hay cosas que van a cambiar. Ahora, también me temo que si aparece una vacuna, evidentemente, yo no sé, cuando haya impunidad sanitaria, es decir, que sepamos que nos vacunamos y ya no nos enfermamos más, si realmente las cosas no volverán a ser bastante parecidas a antes. Hay un factor que en el mundo va a tener un peso muy grande, y es que sin duda que el factor biológico, el factor de contaminación biológica o contaminación virósica, pasa a formar parte, eso sí tengo el dato muy confirmado, de las políticas de defensa, y se va a invertir tanto en esto como se invierte en misiles, en Patriot, en satélites de Contralor, porque se dieron cuenta que en realidad uno puede tener
los portaaviones más grandes, las bombas atómicas más gigantescas, y lo que lo mata es algo que ni vivo está, que es una proteína envuelta en grasa que hace desaparecer lo económico, hace matar la convivencia, y se sostiene que no es de origen artificial. No quiero ni pensar lo que hay en los laboratorios biológicos militares, ¿no? Entonces, yo creo que ahí va a haber una ventaja, porque esto demostró la fragilidad de todas nuestras impermeabilizaciones de techo. El paraguas está lleno de agujeros, y aunque nos muestren paraguas gigantescos de colores, está claro que la debilidad está en otro lado. También creo, y Uruguay va a tener que hacerlo también, no tiene salida, lo hablamos la otra vez, que al personal de salud, desde el que se ocupa de la limpieza, al que hace las operaciones más complejas y los catedráticos, Uruguay tiene que despreocuparse si ganan mucho y preocuparse si no ganan lo suficiente, porque ahora va a haber una demanda internacional de profesionales impresionantes de los países más poderosos, porque han tenido una devastación, el norte de Italia, Estados Unidos. Bueno, yo sigo insistiendo, yo prefiero que aquí el médico gane 3 millones de pesos, a mí no me importa, si lo tengo accesible por los sistemas formidables que tiene el país, y no que tenga que tomar un pasaje de avión y ir a verlo a Italia o ir a verlo a Utah. Y a la gente de la salud vamos a tener que pagarle distinto, considerarlos distintos, porque a la hora de la hora son la diferencia, ellos y otros, pero ellos que han estado mucho mejor de lo que han estado siempre, nadie va a discutirlo, pero creo que no están ni siquiera cotizados socialmente como debieran. Y me refiero al personal, ya no solo los médicos, me refiero, yo me imagino lo que es un auxiliar de servicio, que tiene que ir a hacer la higiene, tiene que estar en el medio de esto y luego volver a su casa y a su familia. No sabe cómo le fue, no debe ser fácil, ¿no? Es terrible, y yo tengo médicos que tienen hijos médicos y trabajando en la salud y que nos cuentan el pavor que tienen, ¿no? Pero en fin, yo creo que está muy buena la discusión si vamos a estar en la posguerra de la Primera Guerra o en la posguerra de la Segunda. Lo que está claro es que esto va a tener un impacto similar, porque nunca el mundo quedó tan postrado como en esta situación. Así que van a haber respuestas, sin ninguna duda. Ojalá que las podamos construir del mejor modo. Con Guterres, el secretario de Naciones Unidas, que es un portugués excepcional, es tan parecido a nosotros, es bien latino, gordo, hablando con todo respeto, canchero, personaje. Y uno acostumbrado a Kofi Annan, que trabajé mucho, que era la personalidad muy sólida, muy institucional. Él es institucional, pero muy fresco. Estuve en Dubái hace un poco tiempo atrás con él, un tipo cálido, y bueno, y él está diciendo, aquí lo que hay es un fracaso gigantesco del sistema multilateral. Los países no se pusieron de acuerdo ni siquiera en un tratamiento, ni siquiera en un cierre de fronteras, que los países centrales se interceptaran los vuelos, mejor dicho, las mercaderías en tránsito en los puertos y se las quedaran después paga, o que estuviera saliendo un embarque ya pago de China para un país central y viniera otro y se lo comprara ahí mismo el embarque y se lo sacara al otro. Y estoy hablando de máscaras, y estoy hablando de respiradores, y bueno, el mundo no logró ponerse de acuerdo en un tema de estos, y eso sí que me preocupa mucho. Alberto, la seguimos la semana que viene. La semana que viene, que acordémonos de hablar algo del G20. Sí, sí. Que además seguramente... quiero ya te dejo un tema, quiero el G20 y quiero además el rumor que anda allí circulando de que grandes potencias se han unido para ir sobre China. Bueno, porque está ahí un rumor que no es para nada bueno si se llega a concretar. O sea, las grandes potencias que se sienten perjudicadas y quieren buscar un culpable apuntan a China. ¿Y cuál puede ser el resultado de todo esto? Va a ser un gran gusto, y por supuesto que la alegría de estos miércoles, que son impagables. Un abrazo grande. Muy grande para todos. Gracias, buena semana.